¿Estamos en los últimos días? ¿Aún faltan por venir los últimos días? ¿Ya concluyeron los últimos días? ¿Los últimos días de qué? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se utilizan las palabras últimos días asociado con la cesación de un acontecimiento y el inicio de otro. Isaías 2:2, Oseas 3:5. En el Nuevo Testamento la formulación los últimos días o posteriores días que encontramos en 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, aparecen en otros pasajes con términos intercambiables, pero se refieren al mismo acontecimiento. Por ejemplo, últimos tiempos, 1 de Juan 2:18, los fines de los siglos, 1 Corintios 10:11, fin del siglo, Mateo 24:3. Los últimos días estaban en funcionamiento en el primer siglo cuando Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesucristo. Hebreos 1:1-2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Con seguridad en las Escrituras podemos identificar que la primera venida de Jesús se cumplió en los últimos días, o en los últimos tiempos. 1 de Pedro 1:20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. De la misma manera, el autor inspirado de los Hebreos describe el sacrificio de Jesucristo en la consumación de los siglos. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, conocidos como agiógrafos, estaban viviendo en los últimos días. Primera carta a los Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra, nosotros, se refiere a Pablo y a sus lectores antes de la destrucción del templo. El apóstol Pedro también se identifica estando en los últimos días, al dar la interpretación del cumplimiento de lo predicho por el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Hechos 2:17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De la misma manera, el apóstol Juan se describe a sí mismo estando en el último tiempo. 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. En este pasaje, la traducción más apegada al griego es la última hora, como lo traduce algunas versiones. No cabe duda que según las escrituras en el primer siglo ya se encontraban en los últimos días. La pregunta es, ¿últimos días de qué? Algunos interpretan que se refieren al fin del universo, del mundo o del planeta. Los discípulos de Jesús en Mateo 24:3 le preguntaron sobre el fin de la era, utilizando la palabra aión, que significa una era, un siglo o un periodo determinado. Jesús nunca se refirió en las escrituras al fin del universo o del fin del mundo, sino al fin de la era, con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, una profecía que fue cumplida en el año 70 después de Cristo. Jesús estableció que el fin de la era o del siglo sucedería cuando el evangelio del reino se predicara en todo el mundo, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra que se utiliza aquí es Oukomene, significa la tierra habitada, y muchas veces específicamente se limita al imperio romano. En el tiempo del apóstol Pablo esto ya se había cumplido. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Colosenses 1:5-6. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica a toda criatura que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 1:23. Jesucristo vino para juicio al pueblo de judío en el año 70 de nuestra era, dando por concluido los últimos días del antiguo pacto, con sus sacrificios y rudimentos, obsoletos porque ya el nuevo pacto había sido establecido con la muerte del Mesías, pero aún quedaban vestigios que serían eliminados por completo en los últimos días o en el último día, llegando así a su fin con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que está por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Los últimos días, según las escrituras, ya concluyeron, llegaron a su fin con la venida de Cristo para juicio en el año 70. Si te gusta nuestro contenido, dale like, comparte y suscríbete. Gracia y paz.